Hola, muy buenas tardes. Te doy la más cordial bienvenida a este Facebook Live que como todas las semanas estamos ya realizando desde hace algunas semanas. Para quienes nos empiezan a seguir, todavía no hay gente conectada. Vamos a esperar unos momentos a que se conecten. ¿Cómo estás, Anaísa? Hola, Clau, muy bien. Aquí con mucho gusto siempre de saludarte, de poder colaborar en estos espacios para comunicar información importante, ¿no? ¿Tú cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Pues aquí con un poquito de lluvia, de no tanto frío, pero sí, es como un día nublado y bueno, en lo que se conecta la gente, platicarles que hoy es, ¿no? Que celebramos el Día Mundial de Prevención, de conciencia sobre este tema del suicidio, un tema de salud mental muy importante y bueno, vamos a platicar hoy precisamente de la salud mental, de cómo hacer este retorno seguro al trabajo, qué hacer y cómo apoyar a tus colaboradores, no tanto en términos de lo que ya todos conocemos, los protocolos de seguridad o de salud que nos marca la Secretaría de Salud. De alguna manera estos protocolos pues ya la mayoría de la gente los conoce. Hoy, amigos, vamos a hablar con Anaísa Ramón Chapa, a quien voy a presentar en unos momentos. Vamos a hablar de, bueno, el aspecto que a veces damos por sobreentendido o pensamos que no es importante y es pues la parte psicológica, la salud mental, que bueno, pues seguimos en pandemia, que no se nos olvide que seguimos en pandemia, que estamos justamente, escuchaba yo hace una semana, estamos justamente en el pico. Entonces, bueno, el hecho de que estemos regresando ya a los centros de trabajo no es sinónimo de que ya se acabó la pandemia o de que ya no hay ningún riesgo. Por el contrario, creo que este es un momento en el que tenemos que reforzar las medidas de seguridad, las medidas de cuidado y de autocuidado, pero también, bueno, pues el tema de la salud mental, que es lo que queremos platicar hoy con Anaísa. Parece que ya hay alguien por ahí conectado. Si nos dice, por favor, si nos comenta si se escucha bien, si nos ven bien. La semana pasada tuvimos pues algunas dificultades con la transmisión. Sabemos que el internet, pues hoy que es, vamos a decir, nuestra herramienta de trabajo, pues a veces falla. Entonces, pues queremos asegurarnos que en esta transmisión que vamos a platicar también de cosas muy importantes, pues nos escuchen bien. A ver si nos comentan por ahí. Eh, vamos a Vamos a platicar con Anaísa Ramón Chapa, les decía, quiero presentarla. Ella, bueno, pues es colega de la Universidad Iberoamericana, es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicoterapia integrativa, cuenta con experiencia en desarrollo organizacional enfocado al bienestar de los colaboradores a través de la impartición de talleres, implementación de protocolos y programas que atiendan diversos temas como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, violencia laboral o mobbing, estrés laboral y manejo y control de ira. Es también consultora, cuenta con experiencia en la aplicación de la NOM 035, esta norma que, bueno, pues ya hay demasiados consultores, ¿no? En este tema, pero realmente poca gente con experiencia, con conocimiento. Anaísa, bueno, yo les quiero decir que Anaísa, a pesar pues de ser muy joven, es una consultora experta y bueno, por eso le hemos invitado al programa. Ha trabajado con empresas de más de 700 integrantes. Es psicoterapeuta clínica, especializada en terapia integrativa a adultos y facilitadora en primeros auxilios psicológicos. Y justamente, bueno, hoy les vamos a platicar un poco acerca del tema, pero recordarán que la semana pasada pues también les hicimos la invitación al curso
de estrategias neuropsicoeducativas para fomentar la atención de niños y adolescentes. Bueno, pues les quiero decir que este curso pues tuvo un gran éxito, el curso ya se vendió por completo. Estamos programando otro para el 1 de octubre y bueno, el día de hoy también les queremos hacer la invitación al curso que vamos a impartir sobre primeros auxilios psicológicos aplicados a las organizaciones. Les vamos a dar un poquito más de detalle en el transcurso de este live, pero bueno, es un curso que me parece muy importante, muy adecuado al tema que vamos a platicar hoy, que es cómo apoyar, cómo contener a un colaborador que en estos momentos decíamos de pandemia, no se nos olvide, repito, que la pandemia continúa, que el riesgo sigue existiendo y que pues sabemos que hay empresas que ya están volviendo a sus actividades normales, a sus oficinas, a sus centros de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando uno de nuestros colaboradores, por ejemplo, entra en miedo, sufre, por ejemplo, un ataque de pánico por esta posible situación de contagio que decimos es real, o sea, no es exageración, no es no es ninguna otra cosa, estamos viviendo una situación real, entonces, bueno, ¿qué hacer tú, jefe? Tú, gente de recursos humanos, que sabemos que la gente de recursos humanos pues es normalmente la que capta o la que recibe, ¿no? Estas solicitudes de apoyo. Bueno, pues de este curso les vamos a hablar un poquito el día de hoy. Nuevamente, Anaísa, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias, Claudia. Aquí muy, muy emocionada de platicar de un tema que me parece que es primordial atender, ¿no? Hemos empezado a ver cuáles son las consecuencias, justo como tú mencionas, a la salud mental de no solamente de nosotros mismos como individuos, sino dentro de las organizaciones, ¿no? Cómo estas afectaciones se van a convertir como tal ya en, digamos, un factor que tenemos que contemplar dentro de las organizaciones, no solamente por el bienestar de nuestros colaboradores, sino para cuidar tanto el capital humano, tanto como para retomar las actividades económicas y que pueda ser como un retorno un poquito no tan impactante a nivel choqueante, ¿no? Sino que vayamos gradualmente atendiendo estas necesidades y cuáles son las nuevas habilidades que nosotros podríamos estar esperando por parte de los departamentos justamente de recursos humanos o inclusive me aviento a decir que no solamente recursos humanos, ya nos ha tocado tener que capacitar inclusive también a becarios que tienen habilidades blandas como de comunicación activa o asertiva, que tienen muchas habilidades de empatía y que justamente los directores y las personas encargadas de recursos humanos están queriendo capacitar a estas personas con estas habilidades para poder pues atender las necesidades primarias que se están dando cuenta que ahorita están surgiendo, ¿no? En temas de salud mental. De primera instancia, pues te agradezco mucho también el espacio y la confianza. Te reitero, me gusta mucho trabajar contigo desde el ámbito clínico y desde el ámbito también organizacional. Entonces, bueno, también te agradezco esta oportunidad y el espacio. Y pues no sé, mira, a mí la verdad es que me gusta hablar mucho de este tema desde, pues como desde primera persona, desde la línea que estoy manejando como psicoterapeuta clínica, desde la parte de intervención en crisis, de las llamadas que estoy recibiendo, de que estamos viendo con los pacientes, y desde las necesidades de los directores o de empresas que ahorita están surgiendo, ¿no? Que nosotros esperábamos que a lo mejor iba a haber una alta demanda a lo mejor en un mes más, pero ya empezó desde hace 3 semanas a tener una fuerte oleada de afectación a colaboradores y que ya están diciendo, oye, ¿por dónde le hago? ¿Qué hago? ¿Qué? No sé ni qué hacer. Y entonces, bueno, voy a intentar como platicarlo desde mi perspectiva clínica, desde la perspectiva que estamos viviendo también como equipo y más o menos pues ver cuáles van a ser las estrategias que estamos esperando. A lo mejor sí, no me doy a entender, te agradecería muchísimo que me dijeras como, oye, a ver, me vuelves a explicar esto, no estoy entendiendo. Pero bueno, para hacerlo como lo más ameno posible y no tan estructurado organizacional como tendemos a hacerlo usualmente, ¿no? Entonces, no te preocupes. Déjame nada más hacer una pausa, decirles algo que creo que es importante.
y tú hablabas ahorita de tu vivencia en primera persona como psicoterapeuta, pero yo diría que también como persona, no nos olvidemos que los psicólogos somos también personas y que también, bueno, pues tenemos temores, tenemos inquietudes, como las puede tener cualquier persona. En cuanto a lo que decías de si no has entendido bien algo, no te preocupes. Este es un espacio, bueno, que hacemos con el fin de informar y bueno, siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Les cuento que Anaísa me decía, es que no tengo mucha experiencia haciendo lives, ¿no? En realidad, bueno, es algo que vamos aprendiendo sobre la marcha. Ahorita la pandemia nos ha obligado a desarrollar habilidades que no necesariamente son tecnológicas. Hace una semana les compartía también un artículo que hablaba de que en estos momentos, más allá de las habilidades tecnológicas, pues hay otras habilidades que tenemos que desarrollar, como la comunicación, la empatía, la escucha, cómo hacer para conectarnos unos con otros a pesar del distanciamiento físico. Entonces, bueno, a mí me gustaría, Anaísa, perdón que te interrumpa, por establecer algo. Vivimos en un momento complicado. ¿Por qué? Porque así como hemos estado platicando las semanas anteriores de, por ejemplo, lo que implica para los niños el regreso a la escuela, esta educación virtual, bueno, pues en estos meses de pandemia, los trabajadores, la gente que trabaja, bueno, pues también ha venido cambiando su forma de trabajo. Algo que hace algunos años se pensaba como poco real, ¿no? Y que muchas empresas se resistían a ello, era, por ejemplo, el tema del home office. Que bueno, el home office finalmente en estos meses, pues se convirtió en la forma de trabajo para muchas personas, no quiere decir que todas. Hemos descubierto que el home office tiene muchas ventajas, pero que también tiene sus desventajas. Es decir, a veces no todos los trabajos se pueden realizar de forma virtual. Hay algunos que requieren que la gente esté de manera presencial. Entonces, antes de lo que nos ibas a platicar, Anaísa, me gustaría tu opinión respecto a esto. O sea, la verdad es que muchos de nosotros disfrutamos hacer home office, pero desde tu punto de vista, ¿el home office es algo que se puede mantener? ¿Es para todos? Yo creo que aquí, y esto sería importante, como apoyo a los colaboradores, o sea, quién se puede mantener en home office trabajando desde casa y quién no. A mí me parece que, bueno, puede depender de la actividad que realices, puede también depender de la personalidad de la persona, valga la redundancia, o sea, hay personas que pueden trabajar perfectamente desde casa sin la necesidad de interactuar unos con otros. Hay otras personas a las que el encierro pues no les ha caído tan bien. ¿Qué opinas de esto? Pues mira, definitivamente este tema del home office, como tú dices, ¿no? Primeramente, ya desde el año pasado que entra en vigor la norma, estábamos tratando de ver si existía la posibilidad de que las empresas o las organizaciones empezaran a evaluar la posibilidad inclusive de poder mandar a gente a home office como inclusive un incentivo, ¿no? Me tocó muchas empresas que inclusive, obviamente, depende del departamento, depende de la función dentro de la organización y si se puede o no realizar ese tipo de actividad en casa, que si acumulaban ciertos incentivos o a través de sus métricas eran acreedores a poder hacer home office, ¿no? Un día a la semana o 2 días a la semana. Entonces, era como una parte en la que se consideraba como más un incentivo de decir, oye, tienes la oportunidad de trabajar de forma remota si es que cumples con ciertos criterios pues dentro de la misma organización, ¿no? Entonces, cuando empezábamos la plática, recuerdo muy bien cuando estuve platicando un poco con el doctor Jorge Siles, experto también en norma 035, y que nos mencionaba esta parte del home office, de ya empezar a promover esta nueva forma de trabajo con las organizaciones cuando estemos trabajando como consultoría. Nos decía, se van a encontrar con muchas organizaciones en las que justamente el cambio del tipo de consideraciones, no solamente de si se puede o no, de un miedo de decir, es que realmente cómo voy a saber si mis colaboradores
están ejerciendo sus actividades como se debe de ser, no voy a tener aquí la misma facilidad para poder comunicarme, no sé si vaya a poder adaptarme a la nueva realidad. Inclusive no solamente nos quedamos con ese tipo de situaciones, pero también hay ocasiones en las que, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un accidente dentro de la casa, pero estás en horario laboral, ¿no? ¿Qué pasa con las aseguradoras? ¿Qué pasa con los seguros de gastos médicos? ¿Se considera un riesgo laboral? Entonces, todas estas cuestiones fueron las que empezaban a decir desde el año pasado, que decían, no, yo no quiero ni siquiera evaluar la idea de home office, algunos que ya lo traían desde antes, y creo que ahorita, como respondiendo a tu pregunta y con base en lo que hemos visto, Clau, esta necesidad de adaptación inmediata por tenernos que encerrar nos obligó a sí o sí encontrar cuáles van a ser las formas de seguir adelante, ¿no? De cómo generar esta función. Claramente, cuando empieza todo este tema de la pandemia y aquellos roles o aquellos tipos de actividades que pues meramente no se pueden hacer o no se pueden realizar de forma remota y que tienen que ver más con producción, manufactura, a lo mejor algún tipo de mantenimiento de servicios o cuestiones de este tipo, fueron las primeras personas que nosotros tuvimos que atender de primera mano debido a las afectaciones que estaban teniendo, ¿no? O sea, justo a la salud mental. ¿De qué pasa con este miedo que estoy sintiendo todo el tiempo? Porque yo estoy afuera, todos los demás están adentro, pero yo estoy afuera, puedo tener miedo a tener este contagio, ¿no? Nos pasó mucho con algunos clientes de temas de energías renovables y temas que tenían que ver con realmente estar en los sitios para poder dar agua, electricidad, luz, todo esto de servicios básicos, y que en ese momento eran aquellas personas que estaban más expuestas, pero que también en ese momento tuvieron que desarrollar habilidades como muy resilientes de hacerle frente a un estrés, frente a algún evento traumático que estaba pasando en eso, ¿no? Entonces, ahorita son, por ejemplo, esas personas, ¿no? A las que estamos ya atendiendo, que a lo mejor ya tienen un poquito más de adaptación. ¿Y qué pasa ahora con los del home office? No, estaba escuchando hace unos días también un podcast muy interesante, que nosotros realmente empezamos toda esta pandemia en de me voy a casa, pero voy a empezar a tener que ser súper productivo. Entonces, voy a poder con el cambio a todo, necesito demostrar que puedo con esto y con más, me voy a meter a la dieta, me voy a meter a hacer ejercicio, voy a aprovechar para leer todos mis estantes de libros, voy a aprender un nuevo idioma, ¿no? Como toda esta presión social de demostrar que sí podíamos. Entonces, esta parte, sumada como al home office, de no poder tener unos horarios estructurados, porque pues ahora es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es el peligro del home office? Y en qué momento se convierte ya como tal en un riesgo psicosocial que se tiene que considerar dentro de la empresa. Justamente en el momento en el que te puedes levantar y trabajar desde las 7 de la mañana y no parar hasta las 10 de la noche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos esta parte en la que tenemos la exposición frente a pantallas, tenemos la parte del estrés a lo mejor de la adaptación para justo manejar, ¿no? Ahorita que no sabía ni qué onda con el live, pero justo adaptarnos a las nuevas plataformas que estamos viendo. Adaptarnos también a no solamente, como ustedes dicen, ¿no? No solamente a los temas laborales, pero ¿qué pasa cuando tengo a mis hijos al lado que tienen que cumplir también con los ciertos criterios y tengo que ver que mi hijo aprenda a usar Classroom en Google o que aprenda a manejar y que tenga cuestiones de actividades? ¿Y qué pasa con si empiezo a procrastinar, empiezo a llevar a cabo los roles de mi casa? O sea, este home office puede ser como un arma de doble filo, yo creo, en donde ahora el rol de las empresas es justamente empezar a estructurar nuevas formas para poder medir cuál es el desempeño y la motivación de los colaboradores dentro de las actividades, haciendo home office, pero tampoco que sobrepase estos criterios, ¿no? No sé, ahorita se me ocurrió algo bien interesante que de hecho estaba platicando con una de las alianzas que tenemos. Con esta nueva necesidad del home office o de tener a gente remota por todos lados, están habiendo nuevas plataformas y nuevos softwares estos que existen como para medir métricas y todas estas cuestiones, en donde inclusive puedes bajar la aplicación de un celular y activar la ubicación geográfica, ¿no? Entonces tú entras y en vez de reloj chocador en la empresa física, agarras el celular y te conectas y se ubica la zona geoespacial en la que estás, y es la forma en la que entonces tu jefe se va a dar cuenta si estás realmente haciendo home office o no, y justamente dentro de esos softwares entran como la parte de las métricas y de que si estás realmente activo o no en ciertos periodos.
yo digo, bueno, Okay. exagerado, ¿no? Sí, ¿No? Entonces, esta parte en la que dices, ok, por un lado, podría servir para decir justamente esto que te comentaba de las aseguradoras, de qué pasa si estoy realmente activo y cómo se están moviendo la parte del seguro en caso de riesgos laborales que se va a reevaluar, pero también esta parte de decir, ¿por qué tendrías que saber en dónde estoy? ¿No? Y que se mueve también como un factor de estrés. Entonces, es como esta parte en la que sí de verdad tenemos que sentarnos a repensar cuáles van a ser los objetivos primordiales en los que cómo se van a medir el desempeño de los colaboradores que están en home office y realmente evaluar si sí o si no. Si sí o si no se puede hacer esa función. ¿No? Yo en lo personal, yo adoro el home office, pero... yo también. Ok, espérame, porque haz de cuenta que nos está sirviendo un bistec. Bueno, nosotros no comemos carne, pero a mí lo que me gusta es como partir en pedacitos todo esto que vamos platicando. Bueno, vamos a poner una ensalada. Y antes déjame saludar a Pedro Montiel, que está conectado y que nos dice, hay mucho miedo a la gente, no quieren presentarse y hemos tenido renuncias por esa razón. O sea, gente que no está dispuesta y por ahí se habla. Yo la verdad es que he estado en contra de este famoso síndrome de la cabaña, del cual se habla en demasía, me parece. O sea, no, para mí no es un síndrome. O sea, hay una situación que es real y que es un posible contagio. Y yo les quiero platicar de, pues, un amigo, el esposo de una amiga que lamentablemente falleció en un proyecto, en una asignación laboral. Y de verdad, o sea, nos tenemos que tomar el tema muy seriamente. Y lo que nos está preguntando Pedro es, o sea, ¿qué pasa si la gente no quiere regresar al trabajo? Y por otro lado nos dice cómo apoyar a los colaboradores para que puedan manejar los temas en casa y no afectar a su entorno familiar y laboral. Bueno, justamente de esto estamos platicando. Nos decía ahorita Naisa el tema de los seguros, el tema de las mamás, que bueno, hemos platicado sobre yo les decía la semana pasada, las mamás ahora tradicionalmente desempeñábamos un doble rol, ¿no? Que era el de mamá profesionista, pero hoy estamos ejecutando o teniendo un triple rol, porque además en estos momentos que empezaron las clases de los niños o de los adolescentes, pues también tenemos que estar al pendiente, sobre todo cuando tenemos niños chiquitos, de que se conecten, de que la plataforma también a la cual se van a conectar funcione. O sea, de verdad que, como tú bien decías, bueno, el home office tiene un riesgo, ¿no? Que esa es la parte que no debemos de perder de vista. El home office, pues ha alargado las jornadas laborales. Esto es algo que yo he señalado desde el principio. O sea, las jornadas laborales se han alargado, las cargas de trabajo han aumentado, pero además, esto que nos dice Anaísa, perdón, de que además no ha cambiado la cultura de los jefes en cuanto a estar checando a los colaboradores. Y si ya se conectaron a determinada hora, esto me lo platicaron por ahí, ¿no? Tú dices además otro componente que es, o sea, están localizando geográficamente a sus colaboradores, o sea, ¿y qué pasa si yo me quiero ir a trabajar a Cuernavaca? O sea, ¿eso está mal para mi colaborador? Para mi jefe. Es lo que te digo, meramente, o sea, yo digo, desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, pues yo diría, si fuera jefa, diría no, porque sé que hay otras formas de poder evaluar, justamente ya cambiar esta ideología y esta forma de liderazgo, ¿no? Yo creo que ya estamos inclusive frente a yo me atrevería ya a decir a este tipo de liderazgo antiguo en donde se impone más que resolver y encontrar formas alternativas, de decir o te adaptas o te mueres en el cambio, ¿no? Esta parte en donde los jefes van a tener que moldear también la forma en la que evalúan, la forma en la que trabajan estos temas de trabajo en equipo, porque si no se cambia esta perspectiva laboral a la que estamos forzados ya a adaptarnos a esta nueva realidad, el equipo truena.
inclusive el jefe va a tronar. Entonces es como verlo como un beneficio, no solamente para el equipo y para los colaboradores, sino también para los jefes, ¿no? Es que también platicábamos mucho directamente con los jefes, que era decir, a ver, tú también tienes como esta función de ser una persona que demuestre resiliencia, pero que también eres humano, que también se vale que digas, hoy no puedo porque estoy en pandemia, hoy necesito apoyo de mi trabajo, de mi equipo de trabajo, hoy necesito ser humano, ser una persona y vivir el día con día, ¿no? Entonces, este cambio de paradigma creo que forzosamente nos está demostrando algo, nos está diciendo, debemos de cambiar las formas antiguas laborales para poder adaptarnos a algo que no solamente vaya a ser a beneficio de la organización, sino que regresamos un poquito más a lo humano también, ¿no? Y cuidar esto, porque ¿qué pasa si tenemos ¿no? Y lo sabemos perfecto, tenemos a un colaborador estresado, deprimido o ansioso, y las métricas de ausentismo, de presentismo, de accidentes laborales aumentan muchísimo y eso repercute a niveles económicos. A fin de cuentas, repercute en pérdidas, si lo queremos ver en temas económicos para, no sé, jefes o directores. ¿Qué pasa si tenemos a personas más, desde entrada, bien, ¿no? O sea, físicamente saludables, personas más felices, personas más satisfechas con el puesto de trabajo, que puedan tener una comunicación viable con los demás colaboradores, pues evidentemente esto también va a repercutir en las métricas, en donde el ausentismo baja, ¿no? Y ahora con home office menos, hay menos presentismo, hay más motivación, y tenemos personas que de todas formas van a estar, pues ahora sí que un capital humano que pueda desarrollarse positivamente y proactivamente, y que pueda aumentar la parte de ahora sí que los indicadores de bienestar emocional, por ende teniendo mejores resultados económicos y menores pérdidas en temas de justamente rotación o a lo mejor temas de esta parte en la que nos comentaba esta persona, de renuncias por temas en las que no se encuentran en condiciones laborales que se sientan cómodos, ¿no? Entonces, a ver, entonces tú dirías, por ejemplo, esta persona que nos dice que sus trabajadores están renunciando porque a lo mejor ya existe la consigna de volver a la oficina o al centro de trabajo. O sea, ¿tú qué dirías? Y bueno, yo les quiero decir que, como decía una invitada a uno de los lives anteriores, de repente los psicólogos decimos cosas que incomodan, cosas que no gustan, pero yo creo que tenemos que cambiar la cultura laboral, ya no podemos seguir funcionando porque además la realidad ya cambió, ya no podemos seguir operando de la misma forma bajo la ley del chicote, bajo la ley de la amenaza, que además son temas que tienen que ver con la NOM 035, pero, por ejemplo, hay un trabajador que te renuncia. ¿Cuál sería la recomendación, Anaísa? Perdón, es que, perdón, parte del home office es esto, ¿no? No contaba con que me estaba cortando el pasto del departamento y lo tenía aquí al lado, entonces así de, por favor, un tantito. Entonces, bueno, pero es parte del home office, parte de todo esto. Creo que nos vuelve humanos. El decir, me grita el niño, el perro, y es decir, bueno, pues ni modo, son partes de la vida. Perdón, Clau, te perdí un segundo, una disculpa. ¿Cuál fue la duda, perdón? ¿Era con respecto a esta parte de las renuncias por este miedo de posible contagio, creo, de regreso a las organizaciones? Sí, porque también entendemos a los jefes. Yo por ahí he dicho que los jefes también lloran. Entendemos que la situación es muy complicada y vuelvo a hacer la analogía con el tema de la educación, que por un lado, fíjate, la ONU dice que de no regresar los niños al colegio, se podría producir y en esos términos lo dicen, catástrofe generacional, ¿no? Por todo lo que implica, bueno, la socialización y demás. Por otro lado, la OMS nos dice, y la verdad, o sea, les quiero ser franca, a mí me parece que la OMS, si bien al principio, pues estaba fomentando el tema de los hábitos, que sabemos que son muy importantes para la salud y demás, pues hoy la verdad es que, al menos para mí, escuchar a la OMS es deprimente, ¿no? O sea, puras malas noticias. Entonces, bueno, ya me salí del tema. El tema aquí con el trabajo es que, pues también entendemos que
la economía necesita reactivarse, entendemos que los jefes tengan muchas presiones, ¿no? Que les interese que la gente regrese a los centros de trabajo, pero también entendemos a la gente que tiene miedo. Y si una de esas personas tiene miedo y dice, prefiero renunciar a ir a mi centro de trabajo y contagiarme, o sea, ¿qué debería hacer yo como jefe? Esa es la pregunta. Ok, y esto es algo que también me gustaría como hacer mucho énfasis en que no hay una respuesta absoluta como tal ahorita. Me encantaría decir, esta es la respuesta, esta varita mágica te va a resolver los problemas y todo el mundo va a estar feliz y contento, no va a tener miedo y no va a haber estrés. Me encantaría que eso existiera y hubiera una fórmula. Sin embargo, pues es bien importante también mencionar, y creo que tú también estás de acuerdo, Clau, en esto, que nosotros también como especialistas de salud mental estamos viendo que nosotros estamos trabajando conforme vamos adaptándonos a esta nueva realidad o qué es lo que pasa día con día. Entonces, en vez de estarnos enfocando en cómo le voy a hacer para que en un futuro a lo mejor ponerle 1 mes, 2 meses, ya voy a estar tranquilo y mis colaboradores van a estar un poco más relajados, pues más bien es qué voy a estar haciendo día con día para mantener dentro de lo establecido, dentro de lo que se pueda, que mis colaboradores estén un poquito más, no le llamaría inclusive relajados, pero que pudieran estar presentes, o sea, simplemente que puedan estar, que puedan sobrellevar el día con día. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Por ejemplo, porque justamente ayer platicaba con un cliente de este mismo tema, ¿no? De cómo ahorita las repercusiones a los colaboradores son de, no, es que no quiero regresar, y bueno, legalmente no tienen por qué regresar a fuerzas, y si quieren renunciar, pues pueden renunciar, ¿no? Legalmente no pueden obligarlos a regresar al centro. Bueno, depende de cada organización, pero pues legalmente, pues si ellos deciden rescindir de sus actividades, pues adelante, ¿no? Sin embargo, esta es una plática que pensábamos desde ayer. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer a nivel organización? Mantener una comunicación completamente abierta. Así como tú decías, ¿no? ¿Qué pasa con la OMS? Yo lo vi así. Al principio la OMS nos daba un tipo de información, de repente se contradecían, de repente ya solamente es pura cosa negativa, entonces solamente generan más incertidumbre, perdiendo evidentemente la credibilidad de las personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestros microsistemas organizacionales? Mantener los canales de comunicación actualizados constantemente y que no solamente sean, digamos, jerárquicamente hablando de arriba para abajo, pero sino que sean horizontales inclusive, en donde la comunicación pueda fluir y que llegue la comunicación adecuada a todas las áreas del trabajo. O sea, que no llegue con que Laura me dijo que vamos a ver alguna mejoría en temas nos van a venir a capacitar en cómo trabajar mindfulness para estrés, o por allá me estaban diciendo que no vamos a perder contrataciones, o por acá me están diciendo que nos van a bajar los temas de las prestaciones, no. O sea, la idea, la número 1 para que sea lo funcional dentro de la organización es, una comunicación constante de los temas estructurales de la organización. Porque si no tenemos eso, o sea, no tenemos la parte, digamos, del espacio o del medio ambiente laboral claro, vamos a tener a colaboradores que van a estar en el limbo también, generando muchísimo más estrés del que les está generando por este tema del contagio o del miedo al retorno al trabajo. Entonces... Okay. A ver, entonces, número 1, comunicación clara. Tener canales de comunicación en donde, en lugar del radiopasillo, o bueno, no sé cómo se diría en el momento actual, lo que era el radiopasillo, ¿no? Los rumores, todo esto, o sea, se minimice y realmente la gente sepa lo que tiene que saber, ¿no? Nada más un pequeño paréntesis. Este tema que decías de la sesión de mindfulness para el manejo de estrés, recuerden que todas estas acciones de wellness, desde luego, son muy importantes en estos momentos, pero que si se contraponen, es decir, si yo organizo, invito a una sesión de mindfulness, pero por otro lado le estoy amenazando a mi colaborador de que si no entrega el reporte o si se distrae un segundo o si se mueve de zona geográfica o si no está conectado a las 11 de la noche, o sea,
No hace sentido, no hace match, ¿ok? Bueno, entonces, lo siguiente. Ajá. Bueno, sí, justo como dices, no el radio pasillo, pues no, nada benéfico. Entonces, hay formas bien creativas, ¿no? La verdad es que nos hemos encontrado para poder comunicar todo esto y porque luego también tenemos el otro lado, tenemos colaboradores que por más que esté la información, no la leen, no la ven, no la escuchan, no nada. Entonces, es como, ¿qué forma estratégica voy a hacer para que realmente la información pueda llegar a todos, ¿no? Entonces, pues aquí yo siempre digo, creatividad ante todo. Me ha tocado hasta hacer videos, bueno, no a mí en lo personal, pero trabajar en hacer videos hasta de caricatura, conociendo también mi población organizacional, que puedan llamar la atención y que realmente haya una claridad de la información. O sea, que no haya como, digamos que contaminación cuando se quiere transmitir el mensaje y que sí llegue, ¿no? Aquí la verdad es que sí, ya no hasta inclusive ya toca la parte informal en la de pequeños grupos de WhatsApp, las juntas, el otro, o sea, encontrar siempre las formas más creativas y que sea constante la comunicación, ¿no? Porque luego me ha tocado también de, no, pues les digo cada 3 semanas, pero los cambios son cada 2 días. Entonces, cada vez dentro de lo posible, pues sí, ahorita va a aumentar la cantidad de trabajo en temas de comunicación interna, pero es algo muy importante si lo consideramos que es algo que nos va a ayudar también a reducir la incertidumbre y los niveles de estrés de nuestros colaboradores. Entonces, yo diría, de entrada, esta parte de la comunicación, que haya muchísima claridad en cuanto a las funciones de seguridad y protección del retorno al trabajo. Es decir, pues eso ya son cuestiones de la organización en cuanto a cumplir con los lineamientos que está pidiendo la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo para hacer un ambiente pues que sí pueda ser seguro y para prevenir los contagios internos, ¿no? Entonces, comunicación interna que tenga que ver con los cumplimientos del checklist que se debe de tener por organización para un retorno adecuado a la organización, ¿no? Si tenemos esta parte de la seguridad organizacional en el espacio físico, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con lo económico? ¿Qué va a pasar con los sueldos? ¿Qué pasa con las prestaciones? Todo lo que tiene que ver con temas ya más organizacionales, ok, podemos avanzar entonces a lo que sigue, ¿no? Entonces, también dentro de esta parte, y no, también, claro, no me vas a dejar mentir, realmente sigue habiendo un tabú muy fuerte dentro de la salud mental en México, ¿no? Entonces, a veces pasa que, pues evidentemente, después de haber pasado, o que seguimos, yo creo que seguimos, pasando un evento traumático como una pandemia global, pues evidentemente va a tener repercusiones en todos los colaboradores, no solo colaboradores, sino en todas las personas, ¿no? Como te decía, yo esperaba que la oleada de depresión, ansiedad, estrés y pues bueno, entre otras situaciones un poco más ya difíciles, ¿no? Cuando tenemos colaboradores que han sufrido pérdidas de familiares, que llegan y pues tienen una crisis de ansiedad, tienen un ataque de pánico, tienen trastornos de sueño ciclo-vigilia, que son mismos por estar encerrados, que tiene que ver con cuestiones orgánicas también. Entonces, se nos espantan mucho cuando empiezan a somatizar, ¿no? Todas las afectaciones que se esperan justo en temas de salud mental por esta parte de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Es decir, también sensibilizar a la población de qué es lo que se espera que nosotros vayamos a tener como repercusión de esto mismo, ¿no? Cómo se siente tener ansiedad, qué pasa si no como bien, si no me hidrato bien, qué pasa si no duermo bien, por qué tengo trastorno de sueño ciclo-vigilia, por qué no puedo dormir y por qué sí, ¿no? Entonces, todo eso que tiene que ver con cuestiones de adaptabilidad, de adaptación dentro de justo el mismo home office, el ver las noticias todo el tiempo y ver cuántos decesos hay, que si tengo el contagio, la exposición simplemente a la computadora constantemente, todos estos factores que pues no hay tanta información todavía y que justamente ahorita estamos caminando día con día para ver cómo esperar o cómo sí sensibilizar al normalizar en cierto modo que ahorita lo que nos puede estar pasando o lo que nos va a pasar es consecuencia justamente de todos estos cambios y de un evento traumático que nos